contando. Bien. Bueno, también incursioné fue una travesía a la geometría fractal porque es Habla más fuerte si podés, porque sí, que es a un área bastante grande y por ahí no sabes ni por dónde agarrarla. Así que nada, tomé algunas cosas que son este, preliminares como para poder entender en líneas generales qué es la geometría fractal. Y bueno, este, recuperé una cita, una frase de Michael que dice lo siguiente, ¿no? La geometría fractal cambiará a fondo su visión de las cosas. Seguir leyendo es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente la imagen inofensiva que tiene de nubes, bosques, galaxias, hojas, plumas, flores, rocas, montañas, tapices y de muchas otras cosas. Jamás volverá a recuperar las interpretaciones de todos estos objetos que hasta ahora le eran familiares. Me pareció esta frase como que en alguna medida reflejaba el espíritu de lo que también sentí o la apreciación que tuve al principio cuando tengo esta aproximación a la geometría fractal, porque es un universo nuevo de cosas, es un entendimiento diferente, es una geometría moderna, por así decirlo, que interpreta de otra manera no convencional como lo hacía la geometría euclidiana a cuestiones de la naturaleza y que son que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, como las nubes, los bosques, entre otras cosas. Pero para entender qué es la geometría fractal, uno necesita algunos conceptos preliminares que busqué, digamos, los que son más importantes, porque son bastantes, ¿no? En primer lugar, lo que uno es natural preguntarse, bueno, estoy estudiando la geometría fractal, tengo que tener una noción mínima de lo que es un fractal. La primera aproximación de lo que es un fractal la realicé, digamos, estudiando la etimología de la palabra. El término fractal proviene del vocablo latino fractus, ¿sí? Que se traduce como quebrado, fragmentado, etc. Y que fue acuñado por el francés Mandel. Por otro lado, algunos conceptos como la autosimilitud son importantes de tener, digamos, una noción general para poder entender, ¿no?, la geometría fractal. Eh, ¿Qué es la autosimilitud? Se puede decir que está formada por partes, o sea, la autosimilitud se puede decir que está formada por partes más pequeñas que se parecen. Entonces estamos hablando estamos en una línea en cuanto a lo geométrico. Esta similitud puede ser geométricamente estricta o bien puede ser solamente aproximada o estadística. Entonces la autosimilitud toma un modelo, ¿sí?, que puede ser aproximado o estricto geométrico y después se aproxima, ¿no? Bueno, obviamente es algo que está relacionado mediante esta percepción geométrica. Por otro lado, las iteraciones, que ahí aparece o surge lo que había mencionado Noelia, que es informática, ¿no? O sea, todo lo que está referido a esta nueva ciencia que, digamos, de la matemática por medio de la computación. Las iteraciones consisten en repetir n veces las mismas figuras o patrón. En los fractales, lo que se itera son las fórmulas, ecuaciones o el patrón generador, dependiendo del fractal. El problema es cómo iterar n veces esas ecuaciones o fórmulas si además tenemos en ellos números complejos. La solución la encontramos en las computadoras, que es lo que estaba mencionando recientemente. Y acá surge una cuestión que nos atraviesa, que también tiene un poco tinte epistemológico que siempre venimos hablando, porque en alguna medida esto surge hace mucho tiempo, pero después se abandona en alguna medida y después tiene una evolución gigantesca, repentina.
Pero ahí uno se podría preguntar, que fue lo que yo me pregunté, bueno, ¿por qué se no? Si se dio un objeto matemático, un objeto de estudio que era profundo, y bueno, ahí también se ve, digamos, como están atravesadas por las condiciones, digamos, de las circunstancias en el momento, ¿no? En el que están desarrollándose las cosas. Justamente los fractales están estrechamente relacionados con los números complejos, y la cuestión esta de realizar iteraciones es muy complicada, digamos, cuando aparecen los números complejos. Por lo tanto, hubo una gran evolución cuando aparecieron, digamos, o sea, se implementó la utilización de computadores. Y esta es la razón técnica por la que esta geometría lleva no más de 40 años. Otro concepto que es importante, pero también muy problemático, es la dimensión. Porque la dimensión es un concepto que hay que entenderlo para poder entender qué es la geometría fractal. Y por otro lado, se abren dos ramas. No es lo mismo la dimensión de un fractal que la dimensión, digamos, de un espacio donde vos estás trabajando con algún objeto, por ejemplo, un objeto geométrico, y hablas de la dimensión del espacio, no es lo mismo que la dimensión del fractal. Son cosas distintas. Bueno, algunos conceptos así en líneas generales, por ejemplo, la dimensión euclidia, que es lo que uno ya sabe, que es el número de coordenadas requeridas para especificar un objeto. Un punto es de dimensión 1, un plano es de dimensión 2 y el espacio es de dimensión 3. Esto es lo que ya conocemos. No. Pero en topología, la definición de dimensión ya entran otros conceptos en juego, porque se define en términos de conjuntos abiertos y algunas posibilidades que te permiten. Entonces, la dimensión topológica mide la habilidad para cubrir un objeto con conjuntos abiertos de radio pequeño o radio finito, como se dice. Una dimensión, por ejemplo, topológica 0, describe un conjunto que puede ser cubierto por pequeños conjuntos abiertos que son disjuntos. Esa es una condición. Entonces, la dimensión topológica 1 describe un conjunto que puede ser cubierto por pequeños conjuntos abiertos con solo una intersección entre adyacentes pares de ellos. Entonces, bueno, acá la definición de dimensión está dada por la posibilidad, digamos, de poder cubrir, en otras palabras, un objeto con la intersección de conjuntos abiertos, y con la mínima de ellos. Entonces, ahí, digamos, se va generalizando, ¿no? Entonces, algunos estos, por ejemplo, podrían ser un punto, ¿no? Un punto, por ejemplo, un conjunto de puntos, uno lo puede cubrir con conjuntos abiertos disjuntos. No necesito dos conjuntos que estén intersecados para obtener un punto, ¿no? Por otro lado, digamos, un segmento yo lo puedo obtener, digamos, con la intersección de dos conjuntos abiertos, un cuadrado también. Pero acá también entran algunas cuestiones, ¿no? Con cuestiones de la topología, que es un abierto, que es un conjunto abierto, digamos, en los espacios topológicos. A uno le viene en la cabeza inmediatamente, digamos, obviamente el plano o R, ¿no? Pero bueno, existen otro tipo de topología donde los abiertos son diferentes, digamos, en esos espacios. Por ejemplo, tenemos la topología del subespacio, no sé si falta mencionar eso. Pero por ejemplo, cuando uno naturalmente piensa en el plano, hay dos tipos de topologías que son equivalentes, ¿no? Por ejemplo, la de las bolas y la de los rectángulos. Entonces, con cualquiera de esos dos abiertos uno puede contener a un cuadrado. Lo mismo pasaría con el cubo en dimensión 3 y así. Después está, digamos, lo que es la dimensión del contenido, la dimensión de los que se define como un contenido lineal, se calcula sumando pasos r elevado al exponente 1
la dimensión de la línea recta. Un contenido de superficie se calcula sumando pasos R, donde R es el lado de cada uno de los cuadrados que componen la superficie, elevado al exponente 2, que es la dimensión del plano. Esto es lo que acabamos de ver recién. Por otro lado, si uno estuviera calculando un volumen, un contenido en volumen se calcula sumando pasos R, donde R es el lado de cada uno de los componentes del volumen, que forman el cuerpo, elevado al exponente 3 porque está sumergido en la dimensión 3 por supuesto. Entonces el contenido se define como el producto o la proporción entre n y r elevado a la d, que es la división del contenido. Por otro lado, la dimensión de Hausdorff de Zipowicz, bueno, que es lo que estábamos diciendo acá, se puede definir por esta fórmula que tiene todo un proceso, ¿no? Obviamente, en este caso lo voy a obviar, donde n es el número de copias de sí mismo y d es la dimensión de Hausdorff y r es la razón de homotesía, o sea, la razón de sí mismo. Es como decir, la aproximación que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces ahora, teniendo estos conceptos preliminares, uno ya puede tener una definición, y esto para tener una definición más fractal, para luego poder entender qué es la geometría fractal. Entonces un fractal, punto cuya dimensión de Hausdorff de Zipowicz es estrictamente mayor que su dimensión topológica. Los conjuntos con la dimensión de Hausdorff de Zipowicz no enteras son fractales. Y ahí entra, con eso ya queda, como que te permite sumergir, pero bueno, qué cosas me van a dar a mis fractales, ¿no? Y no cualquier objeto, sino que ahí entra una condición importante, digamos, ¿no? Sí, y acá es importante entender que la dimensión de Hausdorff de Zipowicz es esto, ¿no? Es el cociente del logaritmo de n, que es decir, el logaritmo 1 sobre r, la razón de homotesía, me devuelve algo no entero, entonces estoy sumergido en objetos fractales. Sí. Un ejemplo de esto serían los conjuntos con dimensión de contenido no entera, el conjunto de Cantor, que tiene una dimensión igual a 0,63 y que es mayor a su dimensión topológica, la cual es 0. Ahora después lo voy a mostrar. Entonces un concepto relativo a fractal es la geometría fractal. En palabras de Braña, o sea, ¿qué es la geometría fractal? Es un conjunto de estructuras irregulares y complejas descritas a través de algoritmos matemáticos y computacionales, los cuales reemplazan a los puntos, rectas, circunferencias y demás figuras provenientes de la matemática tradicional, por no decir euclidiana. Estos objetos tienen como características fundamentales las propiedades de la autosimilitud y la de convivir con, ahí tengo un error del título, ¿no? Con extraños paisajes formados por dimensiones fraccionadas. Hay como una nota al pie que puse, la geometría fractal también es conocida como geometría de la naturaleza, que eso también lo entonces, dentro de la geometría fractal hay dos tipos. Claro, haciendo una clasificación muy gruesa, ¿no? Están los fractales lineales y los no lineales. Bueno, los fractales lineales son los que a nosotros nos podrían servir, digamos, para hacer una construcción, porque son aquellos que se construyen con un simple cambio de escala, como los conjuntos fractales creados por el nombre de figuras sencillas, ¿no? Y lo que uno podría replicar en el papel. Entonces hace una estimación de eso y puede entender, digamos, cómo sería la forma infinita de ese fractal, porque el fractal es una reiteración infinita que llena el plano incluso. Los ejemplos clásicos de fractales lineales son lo del conjunto de Cantor, la curva de Koch y el triángulo de Sierpin, que son los que están aquí. Bueno, de la construcción no voy a hablar mucho, pero es bastante intuitiva, ¿no? Por ejemplo, el polvo de Cantor, que es el más conocido, me parece, y el primero,
consiste en tomar un segmento de longitud 1, ¿sí? O extremo 0 y 1, se lo divide en 3, digamos, y se toma, digamos, después los segmentos restantes que te quedarían entre 0, 1 tercio y después 2 tercios y 1, y se vuelve a replicar el mismo proceso infinitamente. No sé si ven la manito. Después tenemos, ¿sí? ¿Se ve? Tenemos el copo de nieve, también le dicen, le llaman el copo de nieve a esta, la curva de Koch y el triángulo asiático. Después están los fractales, que son los no lineales, que son aquellos monstruos matemáticos que ya se requieren de la computación, ¿no? Necesitan un soporte, porque para hacer la réplica de esto ya están, son, ay, no me sale la palabra, están escritos, digamos, haciendo utilización de los números compuestos. Recursiva. Ahí, sí, claro, es una recursividad, pero a donde participan los números complejos. Entonces ahí ya entra el problema. Entonces ahí, bueno, se necesita la computación, ¿no? Pero bueno, acá están dos personas que eran muy genias, que son conocidos por sus nombres, el conjunto de Julia y el Mandelbrot, que fueron los que descubrieron estos fractales, básicamente, ¿no? Sí, en realidad es Julia, porque es el apellido y era... Ah, bueno, eso no, ahí se me pasó ese detalle. No importa. No, o sea, no es por una chica que se llame Julia, es el apellido del hombre que se llamaba Julia. Claro, está bien. Bueno, bueno, y estos ya son monstruos, como decía, ¿no? Esto, a ver, uno no puede construir un ejemplo y decir que esto se construye así, porque necesita una computadora para ver qué pasa, digamos, cuando empezás a iterar y iterar. Ahora, recién no es como que uno habla un monstruo de cosas y definiciones y entran a participar un montón de conceptos, pero en líneas simples, digamos, es un fractal, ¿no? O sea, porque a mí me interesaba esto, ¿no? Como después de decir, bueno, en palabras de paisano, por así decirlo, ¿qué me queda a mí del concepto de fractal? Y bueno, los fractales básicamente están formados por partes que son similares al todo, que son estructuras irregulares. ¿Y qué quiero decir? Bueno, son similares al todo, o sea que si yo miro a una figura desde afuera, yo veo una figura que es un total de algo, pero si yo me aproximo infinitamente a alguno de sus lados, es como que vuelvo a ver la misma figura y la veo infinitamente repetida. Entonces son una repetición del mismo patrón infinitamente. Y un ejemplo clásico es esto, ¿no? El brócoli. Cuando le sacamos una ramita, es como que tuvieras un brócoli más chiquitito. Claro. Te quedás con uno solo y sigue siendo un brócoli. El helecho le pasa lo mismo, ¿no? Que la hoja del helecho está formada como partecitas de helecho. Sí. Entonces en línea es como que está bueno eso. Es como una simplificación. A ver, yo arranqué con la parte matemática, esto que quizás es un poco más gruesa, pero en la intuición, en lo que uno puede percibir, es como más sencillo de lo que se habla. Y es esto, en esta repetición recursiva. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuáles fueron los orígenes de esto? Que es lo que también nos compete. Y la geometría fractal nació, como mucha de otras ciencias, como una necesidad, ¿no? En este caso de tener una aproximación o una mejor aproximación a la realidad, pues la geometría plana y la geometría del espacio estudian figuras y cuerpos que muy difícilmente encontramos en la naturaleza. Algo básico. Pensamos en las montañas, y las montañas no son conos, no se parecen a los conos. Incluso las pirámides de Egipto, si las miramos de cerca, tendrán en su superficie ciertas irregularidades, ¿no? A estas imperfecciones se las denomina con la cualidad de rigurosidad. Es una característica que añade a la geometría fractal a los objetos, que ya no solo poseerán perímetro, área y volumen. Desde un punto de vista histórico, se recuerda que Benoit
Mandelbrot en el año 1958, o sea, es uno de los pioneros, ¿no? Cuando ingresa a trabajar en IMB, no lo quiero mencionar porque no me va a salir. Ahí lo tenés. Realiza un análisis del ruido y perturbaciones eléctricas, que son ráfagas de errores en las líneas de transmisión de datos. Entonces, bueno, cuando detecta este problema, en ella se encuentran extrañas figuras que se ven vacías. Esto lo ve mediante la computación, o sea, en un soporte tecnológico podía ver, digamos, la frecuencia de ondas, o sea, podría ver los cortes que estaban ocurriendo, digamos, ¿no? Como estas intermitencias en la línea, que eran causadas. Bueno, lo que pasa ahí, digamos, que al estudiar esas ráfagas lo llevan a deducir que las imágenes son muy poco habituales en la ciencia de la naturaleza. Pero en las matemáticas puras ya lo había utilizado Cantor. O sea que en alguna medida, digamos, que Cantor había sido como un precursor a esto. En realidad no, en alguna medida no, había sido un precursor, pero ahí está lo que yo decía al principio, es como que algo que se había descubierto, se sabía que existía, pero no existía, digamos, la disposición tecnológica como para poder avanzar. Entonces como que quedó un toque suspendida, digamos, un par de años el avance, digamos, en esto. El conjunto de Cantor, o polvo de Cantor también, fue ideado por George Cantor en 1883, considerado un fractal por antonomasia, además de ser el primero conocido. Como ejemplo, el conjunto de longitud cero, tenemos aquellos puntos que se pueden identificar uno a uno, con todos los puntos de una recta que tiene longitud infinita. Y por último, se quería hablar de algunas aplicaciones, ¿no? Eso es a lo que va esta ciencia. Y una de las aplicaciones de la curva de Koch la podemos relacionar con el contorno de las costas, debido a que sus figuras se asemejan mucho entre sí. Y acá Mandelbrot en su libro La geometría de la naturaleza plantea la siguiente pregunta. Hola, Yamin. Hola. Hola. Perdón por llegar tan tarde. Todo bien. Tenías buena excusa. Debe estar más enojada vos que nosotros con esto. Sí. Me hicieron perder mucho tiempo. Bueno. Listo, está terminando Abraham, que es el segundo. Así que... Pero ya son las 15, con lo cual tendríamos que apurar un poquito más para los próximos. Y vos también andá redondeando ya. Sí, ahí termino. Bueno, unas cuestiones, digamos, son preguntas que surgen, que se van resolviendo por medio de la geometría fractal. Una de estas preguntas fue, por ejemplo, ¿cuánto mide la costa de Bretaña? Bueno, Mandelbrot saca algunas conclusiones, ¿no? Hace un estudio y bueno, ahí hace un procedimiento básicamente de cómo utilizar los fractales para poder aproximar el perímetro de la costa de Bretaña. Entonces una de las conclusiones, por ejemplo, la mejor aproximación a una costa es una curva suave. La curva que mejor la aproxima debe tener una infinidad de puntas picos. Los picos se repiten en todas escalas autosimilaridades. Entonces ahí es como que básicamente aborda y llega a la conclusión de que los fractales era la mejor opción para poder hacer esta investigación, ¿no? Básicamente. Lo que sí, digamos, un detalle, digamos, como los fractales es una geometría irregular, no es diferenciable ninguno de sus puntos, porque eso es algo importante y por eso es que es como una geometría específica, no se parece tanto a la geometría diferencial por el hecho de esto, ¿no? Porque no son curvas que están quebradas en todos lados y no se pueden aplicar los criterios, digamos, que uno naturalmente conoce
del cálculo que uno viene trayendo. Y por último menciono esta de acá, que bueno, el triángulo de Koch también sirve para investigaciones sobre anomalías cardíacas y también para estudios, digamos, de la propagación del cáncer, algunas de las aplicaciones. Y con eso también, si no se me extiende de más. Claro, se complica mucho. Sí, es enorme el mundo fractal además. No sé lo que hice para resumir lo de los fractales, no sabía dónde me habían hecho. Está bien. Bueno, ¿quién sigue? Sigo yo. A ver si puedo compartir esto.